Saludos todos. En Atrévete, difundiendo el conocimiento, tenemos el placer de presentar al doctor Pedro Martín Padilla, médico gastroenterólogo e hepatólogo, profesor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, investigador RENACIP, doctor en salud pública, jefe de servicio, departamento de trasplantes, Hospital Nacional Guillermo Almenara de Salud, médico asociado a la Clínica Sana en San Borja, past president de la Asociación Peruana de Estudios del Hígado y exsecretario de la Asociación Latinoamericana para Estudios del Hígado. Bienvenido, Martín, a tu canal. Bien, en primer lugar, Aurora, para mí es un placer poder estar en tu programa. La verdad que me dejas bastante impresionado con la presentación, solamente es producto del trabajo. Los médicos en realidad nos dedicamos a trabajar y estudiar, y un poco es eso, ¿no? El resultado justamente de la actividad que hacemos durante estos años, y en realidad estamos pues justamente para poder mostrar lo que hemos hecho, ¿no? En conjunto, porque siempre hacemos cosas en grupo, y bueno, para que pueda ser de beneficio a la comunidad, ¿no? Gracias. Bien, el tema de hoy es hepatitis C en pacientes hemodializados. Sabemos que la hepatitis C es una infección viral que afecta a los pacientes con referencia al hígado. Y esto fue identificado por primera vez, algo así, en 1989, por un equipo de investigadores. Se cree que se originó en el África y se propagó en otros países en el mundo a través de la migración humana. Bueno, en todo este proceso que durante muchas décadas se ha venido investigando sobre la hepatitis C. Tengo entendido que en los 70 y en los 80 recién se pudo desarrollar unas pruebas que se podían detectar justo la hepatitis C, y con ello, lógicamente, los beneficios, y se pudo trabajar en sus tratamientos. Entonces, desde esa época, que es bastante tiempo atrás, o mejor dicho, no es mucho tiempo, porque estamos hablando de la década de los 70, 1970 aproximadamente, cuando la hepatitis C brotó como tal en la sociedad, en la sociedad médica. Y con todos los avances tecnológicos en la medicina, y que se ha podido ir viendo la cura para la hepatitis C, se ha logrado en realidad en la mayoría de los casos curar. Sí, en realidad, bueno, en la introducción, efectivamente, este es un problema de salud que tiene muchísimos años, como mencionas, décadas, y que en realidad, como has mencionado, efectivamente, el reconocimiento justamente del virus, ¿no? Que originaba la famosa hepatitis de aquellos tiempos que decían hepatitis no A, no B, y que justamente la contribución de la detección, como comentas, ha sido recién, el año pasado, al Premio Nobel de Medicina, que es el doctor Harvey Alter, ¿no? No, en ese sentido se da cuenta cuántas décadas pasan recién para tener un reconocimiento de una situación tan importante, ¿no? Entonces, eso permitió justamente que se pueda detectar y definir que esta denominada hepatitis no A, no B, y por eso le pusieron la letra que continuaba, que era en el abecedario de la letra C, era el responsable justamente de estas infecciones, ¿no? Y en realidad, durante décadas fue un problema de salud pública porque no existía un tratamiento efectivo, ¿no? Pasaba la década de los 90, llegaba el 2000, se probaban medicinas en las cuales se utilizaban
algunos fármacos que eran inyectables, ¿no? Que había que colocarlo por vía subcutánea y que en realidad la efectividad era 50%, o sea, era en realidad, si uno lo escucha en la actualidad, dice, pues un tratamiento que solamente tiene un efecto de 50% no es efectivo, ¿no? Nadie puede utilizar un fármaco que puede decir la mitad puede salir bien y la otra mitad puede que no, ¿no? Y en realidad era muy frustrante para quienes nos dedicábamos a las enfermedades del hígado, ¿no? Y esto, gracias al avance de la medicina, y a través de muchas pruebas de ensayo y error, pues llevó a que se puedan, digamos, definir nuevos fármacos, ahora totalmente orales, ¿no? Y una cosa importante es que este virus de hepatitis C se multiplica muy rápidamente y no solamente eso, sino que muta, ¿no? La mutación en realidad es la variabilidad propia que existe dentro de la sangre del paciente en otras formas, ¿no? Que hace que justamente el sistema inmune, el sistema de defensas de las personas no lo pueda detectar adecuadamente y más aún no lo pueda controlar, ¿no? Entonces eso hace que justamente limitara durante todos estos años un tratamiento efectivo. Y casi desde el inicio se probaron medicinas que eran combinadas, ¿no? Para poder, digamos, agarrar varios puntos de la conformación del virus para poderlo eliminar, ¿no? Entonces, a partir ya del año 2014 recién aparecen los primeros fármacos que se utilizaban de manera oral, con pastillas, y que cambiaron un poco la historia, ¿no? Un poco no, diría totalmente la historia del tratamiento de este virus, ¿no? Y conforme fueron apareciendo diferentes generaciones que llamamos nosotros, iban mejorando el tipo de medicamento de tal manera que en la actualidad, con un solo esquema, en una sola pastilla, ¿no? Yo diría que existen en realidad 2 o 3 fármacos en el mundo que se utilizan, que tienen una efectividad que está por encima del 98%. Ese es un tratamiento efectivo que ha sido probado en todo el mundo y que en la actualidad podemos nosotros decir que por fin existe cura contra este virus, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos a un paciente que antes era muy complejo, muy difícil y muchas veces recaía porque reaparecía el virus, ahora con un esquema de tratamiento oral de una sola pastilla, durante 3 meses se cura, ¿no? Desaparece el virus. Entonces, ha cambiado completamente la historia en este sentido. Impresionante. Estamos hablando entonces de menos de una década de avances extraordinarios de la medicina en las cuales la hepatitis C, pese a que sigue siendo un problema en la salud mundial, con, me parece que alrededor de más de 70 millones de personas en el mundo que tienen este virus, ahora está siendo curado en más de un 90%. Entonces, Martín, de acuerdo a lo que nos estás enfocando, ya está prácticamente dejando de ser un real problema en el área de la medicina y de la salud pública el hecho de contraer la hepatitis C. Sí, yo diría, la respuesta es bimodal. ¿Por qué? Porque por un lado podemos decir sí, en el mundo desarrollado, ¿no? En el mundo desarrollado, especialmente del hemisferio norte, de aquellos países que tienen altos recursos, en donde en primer lugar el sistema de salud tiene todos los recursos para comprar los fármacos. En segundo lugar, toda su población está, llamémoslo así, bajo un seguro universal que los permite tratar y por lo tanto llega a todos, ¿no? Y no solamente eso, sino que ya desde, efectivamente, como mencionas, ya una década de tratamiento, prácticamente están erradicando el virus en estos países y ya están en otra etapa que
le llaman la microeliminación, que seguramente vamos a un poquito tocar más adelante. Pero por otro lado tenemos el hemisferio sur, parecidos a nosotros, en donde hay limitaciones en realidad en la compra de los fármacos por el costo que tienen un alto costo, a pesar que sabemos que son muy efectivos, pero eso implica pues una inversión en salud que no todos los países están en condiciones de hacerlo, a pesar de que existen programas desde la Organización Mundial de la Salud a través de fondos internacionales que de alguna manera ayudan a poder adquirirlo, pero no va a ser para todos. Porque el mejor ejemplo es el de nuestro país, ¿no? Y me detengo un poquito porque lamentablemente no todos tenemos un acceso a salud, ¿no? Por un lado, aquellos que tienen seguro social o algún tipo de seguro privado pueden acceder más fácilmente, ¿no? Porque están cubiertos. Y sí, de alguna manera es importante también de resaltar que gracias a un esfuerzo, yo diría que es un esfuerzo que fue logrado con mucho trabajo, en primer lugar por parte de la comunidad civil organizada a través de grupos de pacientes, la sociedad científica, y en este caso es importante mencionar el rol que ha tenido la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado, que involucró a su vez y que felizmente el Ministerio de Salud, a través de sus representantes, nos logramos reunir después de múltiples reuniones de trabajo para poder lograr reunirnos y que el Ministerio de Salud, en realidad como es el ente rector, se pueda lograr hacer o elaborar y publicar la norma técnica de salud del año 2018, o sea, ya tenemos 5 años de vigencia, ¿no? En la cual el gobierno peruano, ¿no? En realidad se compromete a, en primer lugar, establecer el Programa Nacional de Hepatitis Virales. Es una cosa importante mencionar en nuestro país, y los únicos programas de hepatitis virales que existen en Latinoamérica están en Brasil, en Perú y recientemente en Argentina. Entonces, digamos que en ese sentido es un aporte importante en nuestro país y de compromiso, pero que sin embargo, y probablemente tiene, por supuesto, varios defectos, ¿no? Sobre todo desde diferente punto de vista en la adquisición, en el reparto de las medicinas, en la identificación. Bueno, es un trabajo que involucra todo, ¿no? En realidad, como digo, no es solamente de un solo sector, tenemos que participar todos, y por esa razón yo te felicito, Aurora, porque es un problema realmente de actualidad, ¿no? En el mundo, podemos decir, el mundo, decimos civilizado, avanzado, ya no es un problema. Todavía nosotros sí tenemos que trabajar mucho, yo diría por lo menos los siguientes 10 años, para poder lograr que todos los peruanos tengan el acceso a los fármacos y realmente se logre la eliminación del virus de la hepatitis C en nuestro país, ¿no? Entonces es una cosa importante de Ok, mencionar. evidentemente estamos hablando de Perú. Perú, y has nombrado a Brasil y Argentina, que son prácticamente, según lo que estoy entendiendo, como pioneros en la formación de la medicina con respecto a la hepatitis C. En tus estudios, Martín, enfocas la hepatitis C en pacientes con hemodiálisis. En lo personal, esto me toca fuerte, porque, bueno, hace muchos años, la hemodiálisis venía a ser un temor de la población enferma de riñones que tenía que limpiar su sangre mediante este mecanismo. Y en el transcurso de los años, evidentemente, esto ha mejorado. ¿Podrías darnos algún alcance sobre estas dificultades que se presentan en los casos de la hepatitis C con respecto a los enfermos con hemodiálisis? Sí, gracias por la pregunta. En realidad, como hemos mencionado, la hepatitis C afecta a todos, ¿no?
pero en especial, o sea, población general, sin embargo, existen poblaciones, llamemos así, de alto riesgo y que en quienes la hepatitis C en particular tiene un impacto bastante grande, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, como bien lo has comentado, son personas que debido a que existe ya una falla de su riñón, requieren de una máquina justamente para poder limpiar las sustancias tóxicas de su organismo de manera crónica, de manera permanente, como mínimo 3 veces por semana, ¿no? Y entonces el contacto de su sangre, porque es así, durante 3 a 4 horas en un centro de hemodiálisis, en un centro, llamemos así, que entre comillas tiene todas las medidas de bioseguridad, hace justamente que haga ese recambio. ¿Qué ha ocurrido? Que y también históricamente esta población, debido a ese factor de riesgo fundamental en el cual a través de una cánula, a través de una línea, ¿no? Sale toda la sangre para ser llevada a una máquina para poder hacer todo lo que mencionábamos de limpieza de la sangre con estas sustancias tóxicas que quedan en la máquina. Entonces, se veía que las unidades de hemodiálisis hace décadas, estamos hablando hace 30 años, eran uno de los lugares donde existía gran cantidad de pacientes con hepatitis C, por esa razón. Se plantearon múltiples hipótesis, ¿no? De qué era lo que ocurría, si era el problema de las máquinas, ¿no? Si era los filtros. Los filtros llamamos que son los cartuchos, ¿no? Como estos cartuchos que se utilizan para purificar el agua, ¿no? Donde entra la sangre, ¿no? Y cada paciente, o sea, entra a la máquina, se limpia y a veces estos cartuchos son reusables, ¿no? Un poco se le echaba la culpa a esto y otras condiciones, ¿no? Pero finalmente lo que se sabe en la actualidad y es lo que justamente se tienen los cuidados de bioseguridad en estos lugares, es que el contagio o la transmisión, nosotros le llamamos, está dado fundamentalmente por todas los elementos pequeñitos que se utilizan. Por ejemplo, la ropa que utiliza el médico o la enfermera cada vez que atiende un paciente, especialmente la enfermera. Recordemos que quien se encarga de hacer el contacto, de colocar la línea, de empezar, digamos, todo este proceso es la enfermera. Los guantes, si utiliza el mismo guante de un otro paciente, existen microgotas que no se ven y que pueden ser transmitidas, o inclusive las jeringas que se utilizan para justamente hacer todos estos procedimientos son colocados en una mesita, ¿no? Esa mesita en realidad es una mesa grande donde se atienden los pacientes y van colocando las diferentes medicinas que utilizan en el momento, y entonces si se coloca directamente sobre la superficie de una aguja contaminada, no, basta que caiga una microgota y pongo el material de otro paciente, entonces lo vuelvo a usar y ahí viene el contagio. O sea, en realidad lo que se sabe no es la máquina, no es el filtro, sino las medidas de bioseguridad. Y entonces, en ese sentido, para que tengamos una idea, para que el público sepa, ha habido momentos, estamos hablando en el mundo, más o menos al inicio, cuando empezó todo esto, se veían frecuencias de entre 20 hasta 70% de los pacientes que estaban en estos centros que se contagiaban, hasta que se entendió y se identificó todo esto, ¿no? En realidad, en el mundo, más o menos, la tasa de infección no debe pasar del 2 al 3%, debe ser bien bajita. En En la nuestro actualidad, país, de contagio, ¿no? claro. ¿No? De prevalencia que le llamamos, ¿no? Es decir, pacientes que se han enfermado en un año, ¿no? Entonces, en nuestro país hemos tenido tasas altísimas de 70%. Eso inclusive originó que hace un par de décadas se hicieran inclusive centros solamente para pacientes infectados, ¿no? En la actualidad incluso existen dentro del centro de hemodiálisis solamente salas para pacientes infectados y salas para pacientes no infectados. O sea, todas estas medidas, recordemos que se hacían justamente, todavía se hacen, porque no existía tratamiento. O sea, estos pacientes no se podían tratar y lamentablemente se contagiaban, ¿no? Entonces, todas esas condiciones eran las que ocurrían. Entonces, ¿qué es lo que las recomendaciones dan en la actualidad?
es justamente esto, establecer medidas máximas y estrictas de bioseguridad. Y en este caso, el personal de salud tiene muchísimo que ver en ese sentido, ¿no? Claro, claro está. Pero entonces estamos hablando de que la hemodiálisis, que es un procedimiento médico específicamente para salvar vidas y ayudar a la eliminación de los productos y los desechos que tenemos en el exceso de los líquidos de la sangre de las personas con algún tipo de insuficiencia renal. Y sin embargo, como lógicamente cualquier otro tratamiento médico, la hemodiálisis conlleva a ciertos riesgos. Y uno, y según lo que estás comentando, uno de los más serios riesgos viene a ser la infección del virus de la hepatitis C. Justamente el uso de esos catéteres o agujas para poder acceder al torrente sanguíneo. Y si existe una manipulación errada por parte del personal médico, enfermeras en sí, o un pequeño descuido, porque yo creo de que todo esto encierra más que nada a las precauciones y a los cuidados que se deben de tener en el contacto de justamente esta limpieza de la sangre y de la sangre en sí que se puede estar moviendo. Yo no soy médico, pero me imagino que este cuidado debe de ser extremo y, y que en el transcurso de los tiempos, en este lapso de tiempo desde que se comenzó a ver que la hepatitis C es uno de los factores más predominantes dentro, si me equivoco, por favor, corrígeme, predominantes dentro de la hemodiálisis, uno, por lo menos, de los tipos de infecciones que se pueden presentar. Deben de haber muchísimas otras, pero que es el que es ahora en cuestión de análisis. Eh, Nosotros, o mejor dicho, el personal médico, ¿cómo es posible de que sabiendo de que debe de existir un extremo cuidado en la manipulación de estos instrumentos o de estos procesos, se pueda infiltrar esas situaciones de descuido o de algún no sé, alguna situación en la cual se pone en riesgo más todavía la salud de estos pacientes, que supongo que pueden haber algunos con extrema situación de riesgo y que de todas maneras tienen que estar, como estás diciendo, 3 veces tal vez por semana realizándose una hemodiálisis, ¿no? Este, ¿hay, ¿hay alguna situación de descuido o es una situación de que no podemos evitar? Sí, claro. En realidad, lo que comentamos es todo lo que ha pasado durante estas décadas, ¿no? El conocimiento es justamente lo que resume esto, ¿no? Que especialmente en este grupo de pacientes y especialmente por el virus, eh, las medidas de bioseguridad deben ser máximas, ¿no? Y sí, es una cosa también de resaltar que en nuestro país, teniendo, ya hemos comentado, ¿no? Cuando no se conocía muy bien esto, eh, se hicieron centros específicos para pacientes infectados para no propagar la infección. Con el conocimiento, digamos que las tasas que teníamos altísimas, ¿no? De 40, 70% de pacientes que se infectaban, se ha reducido notablemente, ¿no? Entonces, eso sí es importante resaltar, ¿no? Especialmente de nuestros colegas nefrólogos que tienen una altísima preparación en ese sentido y que en la actualidad, en realidad, utilizan y el sistema de salud, quienes contrata o quienes tiene a cargo estos centros, pues también es importante también de mencionar, cuentan y tienen
guía y unas normas muy estrictas, ¿no? En ese sentido, para lograr esta reducción, de tal manera de que esta, digamos, esta experiencia que hubo de que tengamos centros únicos solamente para pacientes infectados fue disminuyendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Y en la actualidad tenemos centros, pues sí, efectivamente, que manejan pacientes como que ocurre, pacientes que están infectados y pacientes que no están infectados, ¿no? Es más, justamente a propósito de ello era ver, y en un punto de corte actual, en el estudio que nosotros hicimos, era cómo está la situación actual de la hepatitis C en los pacientes hemodializados, ¿no? Y recordemos que los pacientes en hemodiálisis o la diálisis permite, y es una ventaja, además, dentro de las terapias que existen, que le llaman de reemplazo renal, es decir, tengo una persona que tiene una enfermedad crónica del riñón, que gracias a la máquina le permite vivir años. Tenemos pacientes en hemodiálisis, pues, durante muchos años, décadas, ¿no? Por supuesto, con disminución de calidad de vida y alteraciones propias del progreso de la enfermedad en sí, que eso lo conocen a profundidad los colegas nefrólogos, pero que les permiten vivir, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, digamos, este estudio lo que ve es cómo está ese bolsón que quedó de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Justamente tener una foto actual y mostrar para qué. Porque solamente no era solamente mostrar lo que ocurría, sino que decirles a nuestras autoridades, muy bien, señores, nosotros tenemos estos resultados, muy bien, entonces esta es una población que requiere máximo cuidado y entonces requiere prioridad para tratamiento de esta de infección. Ese es un poco el sentido del estudio que nosotros llevamos a cabo y que en realidad muestra, no, yo siempre digo, ¿no? El trabajo colaborativo, porque se hizo en el centro más importante de hemodiálisis en el Seguro Social, ¿no? Yo diría que en el Perú, porque en realidad la mayor cantidad de pacientes hemodializados se encuentra en la Seguridad Social. Calculamos que en la actualidad deben existir alrededor de unos 19.000 pacientes en hemodiálisis y eso sigue creciendo. Pero como sabemos, existen datos de subregistro. Creo que en la actualidad están cerca de poco más de 14.000 registrados, ¿no? Y de ellos, pues el centro decíamos que es el ente normativo y donde concentra los pacientes en esta condición de hemodiálisis, que es el Centro Nacional de Salud Renal, donde hicimos el trabajo gracias a la excelente colaboración de sus médicos con quienes trabajamos también en conjunto, ¿no? Ese es un poco lo que queremos mostrar también y resaltar en ese sentido del trabajo colaborativo, ¿no? Incluso interespecialidades, ¿no? Lo que me corresponde a mí era básicamente mostrar lo del virus de la hepatitis C, pero sobre todo en un contexto que lo manejan fundamentalmente los colegas nefrólogos, ¿no? Pero en ambos casos tienen un problema común que es el virus de hepatitis C. Interesantísimo. Eh, Martín, te cuento que en sala se encuentra la doctora Rocío Galloso, gastroenteróloga, hepatóloga, eh, que también trabaja en la misma clínica donde tú laboras, pertenece o ha pertenecido o es past president de la Asociación Peruana de los Estudios del Hígado y tengo entendido de que ella está muy vinculada con todo esto de el hemodiálisis y la hepatitis C. Bienvenida, Rocío. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación también. No tienes de qué. Rocío, ¿podrías darnos algún alcance referente no solamente a la posibilidad de contagio de la hepatitis con hemodiálisis? ¿Existe alguna otra forma en los cuales las personas, evidentemente vía venosa,
me parece que así es, que se pueden contagiar con la hepatitis C. Claro, si bien el tema que se está tratando en este momento es el estudio del doctor sobre estos pacientes de hemodiálisis que se contagian, ¿no? Que como hemos visto inclusive en el estudio cada vez es menor esto por los protocolos que se respetan ya en las diálisis para evitar contagio de estas personas, ¿no? Pero sí tenemos candidatos que utilizan, le pongo un ejemplo, cuando yo era interna de medicina, descubría en los pacientes que se iban a operar hepatitis C, yo estoy hablándole del año 1999, hepatitis C, yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué tanta hepatitis C? Eran pacientes posoperados, ¿no? Y se contagiaban porque en esa época no había el protocolo actual de cuidados en cirugía, ¿no? Entonces ya era una manera de contagio estos equipos contaminados, ¿no? Hay pacientes que inclusive tienen años, pero dicen, doctora, ¿cómo me he contagiado de hepatitis C? Lo único, con ir a un dentista, que también igual los equipos estaban pues con sangre, y tenían este contagio, pacientes que utilizaban antiguos jeringas, que se utilizaban esas jeringas que eran compartidas intramusculares, que servían, unas de vidrio, que servían, se contagiaban de hepatitis C, ¿no? Entonces, los pacientes usuarios de drogas endovenosas, ¿no? Inclusive nosotros hicimos un estudio como Asociación Peruana para Estudio del Hígado para encontrar en usuarios de drogas no endovenosas, ¿no? O sea, de pacientes que utilizan otro tipo de drogas, y no se encontró, era mínimo, lo reportado a nivel mundial es mínimo que hay este tipo de contagio, ¿no? Y lo principal es todo de contagio por sangre, ¿no? En este tipo de pacientes, generalmente los pacientes pues también con HIV también tienen un riesgo muy alto de contagio de hepatitis C, ¿no? Este es el grupo de factores de riesgo que existe que nosotros enfocamos en buscar en ellos, también los pacientes, las personas que son que están en las cárceles, los presos también tienen un alto riesgo de contagio de hepatitis C, ¿no? Por lo mismo de que están en una población eh, demasiadas personas, y también comparten drogas y jeringas o materiales que pueden contagiarse, de repente una solución de continuidad de sangre a sangre, pueden contagiarse de hepatitis C. Hay mucho de estos pacientes que son la población de riesgo que nos enfocamos a estudiar y a buscar, y que encontramos muchas veces los pacientes de hepatitis C, ¿no? Oh my God. Estamos hablando entonces de que las posibilidades de contagio de la hepatitis C, que definitivamente no es solamente mediante hemodiálisis, que se puede dar definitivamente por algún tipo de jeringas o contacto directo con la sangre. Incluso estás hablando de dentistas, podríamos hablar también entonces de las personas que se hacen tatuajes. Podríamos hablar entonces no solamente de las personas que se inyectan algún tipo de drogas o algún tipo de personas de que hacen clandestinamente operaciones o situaciones en las cuales tenga que ver directamente un contacto con las vías intravenosas o la sangre en sí. Estamos hablando entonces de que la posibilidad de tener hepatitis C está a la orden del día. Bueno, eso era antiguamente porque como esto se ha ido conociendo cada vez más, porque es un problema de salud mundial, ¿no? Ya los cuidados son mucho mejores. Yo estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿no? Que estábamos con este tipo de pacientes, que no había esos colectivos porque no sabían que existía este tipo de... La verdad es mucho mejor, ¿no? Lo que se tenía el más alto riesgo era a los pacientes de diálisis. Y hay otros estudios, y el del doctor lo más, es que esto ha disminuido porque se respeta protocolos, agujas nuevas, el control de los equipos exclusivamente para pacientes que han tenido contacto con hepatitis, o sea, todo cuidado respectivo de protocolos, ¿no? Ahora, pensar en los tatuajes actuales que se hagan, pues si yo voy a ir a una institución, perdón, un lugar que me
un tatuaje, pues tengo cuidado con la aguja que te enseñan, tiene que ser una aguja nueva, sin usar, para evitar este tipo o era un sitio, ¿no? De averiguar antes de ingresar a esto, ¿no? Un sitio de buena procedencia donde realmente respeten estos protocolos, de una aguja propia para mí, que no haya sido esterilizada previamente, ¿no? Entonces yo puedo pensar que no me voy a contagiar. Igual los dentistas actualmente tienen este cuidado para usar sus equipos eh, para los problemas odontológicos y los protocolos, igualmente cuando voy a este sitio, ¿no? Ahora, desgraciadamente hay sitios, como usted dice, clandestinos que pueden hacer, de hecho, no tener una limpieza correcta de estos equipos y seguir contagiando a otros pacientes, claro que sí, no lo dudo, sobre todo en el Perú donde estamos, ¿no? Donde no respetamos protocolos, donde no hay una institución que revise o mire esto, si realmente lo está cumpliendo o no, ¿no? Claro está. Bueno, definitivamente cuando se tienen los cuidados del caso, las enfermedades, los contagios, las infecciones, evidentemente pueden disminuir incluso a cero, pero no solamente estamos hablando de Perú, estamos hablando de Sudamérica, estamos hablando del mundo en sí. Esto es una enfermedad que no elige una zona, a un tipo de paciente, a una raza, ni credo, ni nada. Es una enfermedad como cualquier otra que puede uno contagiarse. Pero la hepatitis C, a lo que me refería, eh, es fácil de contagiar, o sea, hay bastantes formas de contagiarse, evidentemente, puede ser en forma clandestina, cualquier cosa que pueda influenciar en nuestro ritmo sanguíneo, pero está ahí como un virus dando vuelta, como fue el caso del COVID. La hepatitis C está tan posible la infección en la población actualmente? Bueno, casualmente en su pregunta podemos decir que hace 2 años, 3 años, sí, 3 años, nosotros se hizo un estudio seroepidemiológico muy grande a nivel nacional, ¿no? Que lo hizo el Instituto de Enfermedades Infecciosas, ¿no? Para corroborar realmente cuál es el porcentaje de pacientes de hepatitis C que están pululando a nivel nacional, que pueden contagiar, ¿no? Y este estudio que se hizo en 25 regiones realmente del país, un estudio muy grande, encontró que la prevalencia es baja, ¿no? Es aproximadamente un 0,1% de la población general se contagia de hepatitis C, más es la B, ¿no? La hepatitis C. Entonces, este grupo de pacientes sí pues están dando vueltas, pero no es tan gigante eh, a nivel nacional como otras enfermedades, pero sí está ahí y sobre todo que es curable, ¿no? Detectarla primero y luego curarla, que es totalmente curable actualmente, ¿no? Correcto. Un gran alivio que me das. Eh, Martín, una pregunta. ¿Son los síntomas, eh, suponiendo de que alguno pueda estar expuesto a algún tipo de contagio o expuesto para poder, con el contacto de la sangre? ¿Y cómo saber antes de ir a un médico cuáles son esos síntomas que se pueden presentar? Sí, el problema principal, Aurora, es que ninguno es asintomático. Ese es el principal problema que existe, ¿no? Y la doctora Galloso, Rocío, ha mencionado muy bien, ¿no? O sea, cuando uno ve a un potencial paciente con hepatitis C, fundamentalmente habla de factores de riesgo, ¿no? Y los factores de riesgo ya lo mencionó, existen inclusive en ese estudio que menciona la doctora, pacientes que, por ejemplo, fueron a ponerse los aretes, ¿no? Oh, las perforaciones en los ¿No? oídos, en las orejas. ¿No? Ujú. O los piercing, los famosos Los piercing, ¿no? piercings. Entonces, como ustedes saben, depende de dónde uno se lo vaya a aplicar, ¿no? Entonces hay lugares
seguros donde obligatoriamente, pues, si se conoce esto, tiene que ser todo con uso descartable. El mejor ejemplo es lo que comentábamos de la hepatitis C. O sea, todo lo que se va a utilizar que puede producir una perforación en alguna parte de nuestro organismo por una aguja o por un dispositivo que va a perforarlo, tiene que ser único, nuevo e inmediatamente descartado, ¿no? Pero recordemos que hay lugares, inclusive hasta ahora, donde se rehusan, ¿no? Lo mismo pasa con la acupuntura, lo mismo pasa con agujas de diferente tipo, y de tal manera que síntomas no existen, ¿no? Y la única forma de saberlo es más o menos el acercamiento en factores de riesgo, ¿no? Y es una cosa importante, por ejemplo, el ejemplo práctico es cuando uno va a donar sangre, o yo voy a donar sangre, tengo un familiar, un amigo, y lo primero que me preguntan, en las últimas semanas usted, o los últimos meses, usted ha tenido este, algún tipo de estos dispositivos, se ha puesto piercing, se ha hecho tatuajes, se ha hecho alguna de estas condiciones, y si uno dice sí, lo excluyen. Pero no lo Claro. excluyen, y incluso eso como también seguramente si recordamos, ha salido incluso hasta un reportaje en televisión que lo toman como un problema de exclusión, y no es exclusión, es seguridad para la persona que, por ejemplo, va a recibir ese producto sanguíneo. ¿Por qué razón? Porque existe un periodo que nosotros le llamamos ventana, en el cual yo hoy día me pongo un piercing, ¿no? Bonito, todo baratito, ¿no? Que ha sido rehusada la aguja, y mañana, en una semana, me voy a donar sangre y el resultado, así haya tenido hepatitis C, me va a salir negativo. ¿Ve? Entonces, eso no se ha dicho. Entonces, para poder, en todo caso, hacer positividad, va a pasar un tiempo. Y por esa razón, con mucha ciencia y explicación, los centros que justamente acopian sangre y los bancos de sangre, cuando hacen la entrevista y ven los factores de riesgo, justamente hacen esa selección para evitar contagios, ¿no? Entonces, esa es una cosa importantísima. ¿Cómo saberlo? La única forma es haciéndose las pruebas, o sea, no hay otra forma. Si yo quiero saber si tengo o no tengo hepatitis C, me tengo que hacer la prueba, ¿no? Y así sale positiva o negativa y a partir de ahí, pues, viene todo, ¿no? Pero hay factores de riesgo. A veces, inclusive, la persona sin saber, este, puede contagiarse. También recordemos, ¿no? Uno va a una peluquería, incluso nosotros tenemos algunas historias, son anecdóticas, de personas que van a una peluquería para hacerse el corte, le utilizan la misma navaja de una persona que puede haber tenido el virus y me vuelven a pasar la navajita, como hay microperforaciones, me puedo contagiar. Y yo digo, ¿y dónde me contagié? Por lo que comenta la doctora Rocío, al dentista, ¿no? Recordemos que ahora, pues, ahora de todos los colegas, los profesionales o odontólogos, utilizan descartables, pero hay lugares que pues, rehusan, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa importantísima, y yo te felicito, Aurora, porque llega mucha gente a este programa, decirle a las personas, o sea, el paciente debe empoderarse en decir, un momentito, yo voy a la peluquería, tengo que exigir que me van a cortar, ¿no? Con una navaja nueva, ¿no? Yo voy al dentista, al odontólogo, tengo que exigir que todos los dispositivos que van a utilizarse para una curación o cualquier procedimiento oral tienen que ser descartables. Y si tengo dudas, mejor no lo uso, pues, ¿no? Porque tengo este riesgo de contagiarme. O sea, por eso es importantísimo esto, ¿no? Claro que sí. Es evidente de que el cuidado empieza en uno mismo y es mucho más importante poder evitar enfermarse que después estarse curando, sea cual sea la enfermedad. Tenemos una pregunta del público. Max Romero nos pregunta, ¿qué tan importante es evaluar el hígado en este grupo de pacientes? Se está refiriendo a los pacientes con hemodiálisis.
Que es importantísimo, como hemos comentado, porque es una población que tiene altísima contacto con sangre que se contamina. O sea, por esa razón, en primer lugar, es un grupo especial, ¿no? En la cual obligatoriamente en todos los centros de diálisis les hacen periódicamente, es una rutina que ellos tienen, pruebas para ir viendo si en el tiempo alguno de sus pacientes se contagia. Esa es una rutina regular que utilizan, sobre todo en el centro donde hicimos el estudio, y que es el ente rector, ¿no? Porque recordemos que en este sentido están vigilando si en algún momento cambia, ¿no? Yo tengo en hemodiálisis 5 años un paciente y de repente en el tiempo puede ser positivo. Entonces, están en vigilancia permanente. Esa es un poco la explicación. Correcto. Acá hay una pregunta adicional. Hugo Trigoso consulta, las personas enfermas con hepatitis C que tienen o que se les hace hemodiálisis y que adicionalmente tienen otra enfermedad de suma importancia, ¿también se puede curar la hepatitis C? Sí, claro que sí. Recordemos que los tratamientos que existen en la actualidad son bastante efectivos, ¿no? Inclusive en aquellas personas que tienen, nosotros le llamamos coinfecciones, ¿no? Por ejemplo, hepatitis B, como comentó la doctora Rocío Galloso, o pacientes que inclusive tienen HIV, ¿no? Entonces, es una medicación que da una curación altísima en estos grupos de pacientes, incluso que son pacientes, llamemos así, especiales en ese contexto por este tipo de coinfección, ¿no? Sí, bueno, hay algunas Quería- otras preguntas, pero el me tiempo gustaría, es siempre nuestro peor enemigo en este tipo de entrevistas. Eh, Les quiero agradecer enormemente la participación de ambos. Creo de que este tipo de diálogos no solamente debe de llegar a un público simple, a los enfermos o a personas que verdaderamente están expuestas a situaciones de contagio mediante hemodiálisis y con referente a la hepatitis C, sino a la juventud, a los mismos médicos, a aquellas personas de que se van a hacer cualquier tipo de análisis o de curaciones de enfermedades a sitios clandestinos, a las personas que nos gustamos ponernos algunos tipos de piercings, ¿no? Que debemos de tener el cuidado, aquellos de que se hacen tatuajes en donde sea, que no debe de ser correcto. Entonces agradecemos muchísimo a ambos, para el público en general, tanto Rocío como el doctor Padilla, Martín, han sido, creo, de mucha ayuda con respecto a este tipo de contagios, pero creo de que hay que acotar de que no solamente la hepatitis C es el riesgo que se tiene en los tipos de análisis o de tratamiento con la sangre, sino existen muchísimas enfermedades. Y son ustedes, los médicos, los que ayudan a la población en sí a poder salir adelante con estas enfermedades y estos daños. Muchísimas gracias. Si tienen algo más que acotar, por favor. bueno, yo antes de terminar quería recalcar algo importante en esto, ¿no? Del paciente con hepatitis C que quizás un poquito nos hemos olvidado. Si bien es cierto, tras el contacto de hepatitis C, el 30% de los pacientes hacen hepatitis aguda y el otro porcentaje va a una enfermedad hepática crónica, ¿no? Que es lo peligroso, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, que estos pacientes van a terminar en cirrosis hepática si no se tratan o 20, 30 años, como ha recalcado el doctor Padilla, perdón, es una enfermedad totalmente asintomática, el virus replica año a año y el paciente no se da cuenta de esto, ¿no? Entonces estos pacientes llegan a cirrosis hepática, que muchas veces no llegan a nosotros, o hacen un grupo pequeño de 1 al 15% un hepatocarcinoma
un tumor en el hígado producido por esta enfermedad hepática crónica, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de esto, de detectarlo, de tratarlo y evitar todas estas complicaciones de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, los screening, lo que sean los despistajes o población en riesgo, sigue siendo de vital importancia hacerlo y existen instituciones que lo hacen, existen médicos, por ejemplo, que ya no solo piden para una cirugía de una cesárea simple, un dosaje de hepatitis B, sino también piden hepatitis C, ¿no? Entonces, todas estas cositas que, como dice el doctor, el paciente tiene derecho a decir, doctor, investígueme si tengo hepatitis C o no antes de entrar a una cirugía. Se puede hacer, claro que sí, está en su derecho el paciente de poder hacerlo y pedirlo. Entonces, es cabe importante de que todos estos pacientes y van a terminar esta enfermedad hepática crónica, que muchos pacientes dicen, pero yo no tomo alcohol porque tengo cirrosis, ¿no? No solamente el alcohol produce cirrosis, ¿no? Entonces hay enfermedades hepáticas como esta, silenciosa, que va a producir, y ahí la clave, la importancia de lo que estás haciendo, y te vuelvo a felicitar por este tipo de entrevistas, la importancia de detectarlo a tiempo y poder evitar con el tratamiento actual totalmente curable todas estas complicaciones, ¿no? Y muchísimas gracias por la invitación y permitir expresarnos en este tema tan interesante, ¿no? Gracias a ti. Martín. Sí, no, agradecer, un placer de compartir esta reunión con Rocío. Ella es una de las máximas representantes, ¿no? Yo diría de las doctoras, ¿no? Que representan a nuestro país en esta área y mis respetos y mi cariño siempre porque justamente ha resaltado lo que en realidad es el impacto de esta enfermedad si uno la deja sin tratamiento y realmente es un problema serio para la salud pública en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo en nuestro país, ¿no? Nuevamente también agradecerte por permitirnos este espacio para dirigirnos al público en general y que ojalá pueda llegar de la mejor manera y que en ese sentido también se empoderen y que sepan con más profundidad y amplitud de este tema de la hepatitis C. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer haberlos tenido entre nosotros y a ustedes. Gracias por seguirnos. Gracias a sus colaboraciones, continuamos con la difusión del conocimiento en Atrévete. Nos vemos pronto.